¿Qué dice? La garantía de rendimiento de un módulo fotovoltaico, primero es un compromiso por parte del fabricante. Entonces el fabricante asegura el rendimiento del módulo de acuerdo a una cierta cantidad de años. Lo que vemos acá es un gráfico. En el eje X tenemos el tiempo, los años, y en el eje Y tenemos el rendimiento del módulo fotovoltaico, y que es lineal desde el primer año de vida, y el fabricante está asegurando 25 años de vida, o más bien me asegura que al año 25 va a haber una producción o rendimiento del módulo de 84.8%. Entonces, esta garantía es crucial y es muy importante para inversores y propietarios de sistemas solares o fotovoltaicos. ¿Por qué para los inversores? Porque los desarrolladores, los que idean un parque fotovoltaico o una planta solar gigantesca, para ellos es muy importante el flujo de caja. ¿Qué significa esto? Significa que en el año 1 va a haber un flujo de caja X, y después, en el año 25, va a haber un flujo de caja Y. ¿A causa de qué? De que el rendimiento del módulo fotovoltaico cayó, por lo tanto también va a caer el flujo de caja. Es muy importante entonces para los inversionistas. Y para los propietarios, en el caso de que no sea un proyecto destinado a una inversión, sino más bien sea un proyecto que tiene un beneficio social, no porque tenga un beneficio social, es para personas de escasos recursos, o bien social podría ser no contar con energía eléctrica, con un sistema aislado de la red, con batería, ya puedo contar con energía eléctrica, y ahí habría un beneficio social, un bienestar. Por lo tanto, en los sistemas aislados de la red, lo que podría suceder es que la energía que yo necesite en el año 1 lo cumpla el módulo fotovoltaico, pero en el año 25 la energía que yo necesite va a estar por debajo a la requerida a causa de esta merma de generación del módulo fotovoltaico. Así influye esta pendiente. ¿Qué vemos acá? Vemos que en el año 0 ya hay una pérdida de un 2%. Automáticamente hay una pérdida de 2%. Luego, desde el año 1 al año 25, hay una pérdida que va desde el 98% a 84,8%. Por lo tanto, con una división podríamos determinar cuáles son las pérdidas de rendimiento año a año. ¿Qué nos provee entonces este gráfico? Un periodo de garantía. Los fabricantes generalmente ofrecen una garantía que va de 25 a 30 años. Esa es la garantía generalmente en la industria. También indica cuál es el LIT, la degradación inducida por la luz. Entonces, esta degradación es una característica de los módulos fotovoltaicos, especialmente de cristal silicio, y que cuando se exponen por primera vez a la luz solar, se va a producir esta pérdida. Es automática y generalmente va entre 2,5%. Eso es como lo que comúnmente se ve. La degradación anual, también vamos a ver que regularmente la degradación va entre el 0,5 y 0,7% por año, y siempre después del primer año, porque en el año 0 va a estar el LIT. El LIT es la pérdida en el año 0, y ya en el año 1 hacia adelante, comúnmente 0,5, 0,7, 0,4 también, podría ser 0,8, y eso va a depender del fabricante. Y un rendimiento mínimo garantizado, por ejemplo, se mantendrá al menos un cierto porcentaje, en este ejemplo 90%, a 10 años, y después 25 a menos del 80%. Entonces, esto es súper importante para poder determinar cuál será la producción de energía al final de la vida útil, y además para poder ver el flujo de caja. Entonces, vamos a ver un ejemplo cómo la degradación inducida por la luz, que es el LIT, y cómo la pérdida de rendimiento afecta a la producción de energía. Entonces, voy a utilizar el Excel y vamos a ver cómo esto afecta. Lo vamos a aplicar. Entonces, ¿qué necesitamos para ir entendiendo esto? Necesitamos, vamos, el gráfico. ¿Y qué nos dice el gráfico? Primero nos muestra el LIT. El LIT. Vamos con el eje Y. Vamos a partir con el eje Y. LIT, en este caso el LIT es un 2%. Vemos que va de 100 a 98, por lo tanto el año 0 es un 2%. Vamos a cambiar el formato acá y 2%. Luego tengo el rendimiento en el primer año. Rendimiento año 1. Y esto es del 98%. Luego tengo el rendimiento en el año final, que sería los 25 años, del 84,8%. Rendimiento año 25.
En este caso es 84.8. 84,8. Y también es porcentaje. Y vamos a cambiar esto. Ahí está. Y además tengo la cantidad de años en el eje X. Cantidad de años, 25 años. Con esto entonces yo podría determinar cuál es el rendimiento o la pérdida de rendimiento anual. Esto, ¿cómo lo obtenemos? Tenemos que ver y calcular la diferencia. Restamos. Con esto ya determinamos cuál es la pérdida de los 25 años y lo dividimos en 25. Sí, le tenemos que quitar el año 1, que serían 24 años, porque del 0 al 1 ya hay un 2%, entonces nos quedan 24 años. Aquí está el lead, pérdida de año 1, es el 0, y aquí nos quedarían 24. Esta sería la pérdida de rendimiento anual. Lo llevamos a porcentaje, vamos a aumentar los decimales, ahí está. Hemos identificado que la pérdida año a año es de 0,5%.